Olimpia, mil gracias por acompañarnos. Vamos a hablar ahora de la depresión, específicamente la depresión y cómo afecta a los jóvenes, a los adolescentes, en una etapa marcada por cambios drásticos, hormonales, que tienen diversos efectos, ¿no? Entre ellos la depresión. ¿Quién mejor que Alfredo Hernández? Ustedes lo conocen perfectamente bien, psicoterapeuta, experto en adicciones y en salud mental, para hablarnos, ilustrarnos y aconsejarnos, ¿no?, sobre este importante tema. Bienvenido, Alfredo, gracias. Buenas noches, Félix, un placer siempre. Síntomas. ¿Cómo podemos identificar a un adolescente que ya de por sí está en una etapa de su vida pues cambiante, diferente? ¿Cómo podemos identificar esa depresión? Sabes que sí, es una etapa crítica, es una etapa de una transición muy grande donde ellos se están definiendo, se están encontrando. Es donde ellos por primera vez tienen que verse ante el mundo. Entonces esa definición le cuesta trabajo. ¿Cómo identificarla? Y es una de las cosas que es bien interesante. Por eso es que pasamos tanto los diagnósticos y por eso perdemos tantos adolescentes por el suicidio. Es la tercera causa de muerte, el suicidio entre los adolescentes. Y aumenta cuando hay otros factores como, por ejemplo, homosexualidad y demás. Pero una de las cosas que lo hace más difícil es que el detectarlo no es tan fácil, quizás como en un adulto, porque el adulto sabe quizás identificarlo rápidamente y buscar ayuda, pero el adolescente tiene una particularidad que cuando se deprime no lo manifiesta como el adulto, sino que a veces lo hace negativo los síntomas. Y además en esa época hay una serie de cambios hormonales, hay ansiedad, hay mucho que se junta, ¿no? Mira, y en esta época sobre todo tenemos la generación, estamos viendo que está experimentando la mayor cantidad de ansiedad que ninguna otra generación anteriormente. ¿Y por qué es eso? Bueno, entre otras cosas es por el tema de las redes sociales. Los ha puesto en una cantidad de ansiedad. Imagínate que constantemente tú tienes que, estuvimos hablando el otro día, 100 veces al día algunos muchachos están revisando si le dieron like a tu foto, si le dieron algún comentario en tu Instagram y están todo el tiempo midiéndose contra los demás. O sea que la autoestima de muchos de esos adolescentes se mide a través de las redes sociales. Deriva en su mayoría. Ellos perciben, es curioso porque ellos confunden las redes sociales con el mundo en verdad, con la realidad. Porque a mí alguien que le dé, yo espero pensar que la mayoría de las personas que nos escuchan, si le dan like o no le dan like, una foto mía en Facebook no me va a hacer el día. Pero para ellos, el que hayan ido, por ejemplo, que sucede mucho más sutil, que hayan ido a una fiesta y los amigos se toman una foto en la fiesta y no te invitaron a la fiesta, para ellos es devastador, porque entonces no son parte de ese grupo. Y el constantemente estar midiéndose diariamente, porque ellos están, tú te das cuenta, los adolescentes constantemente viendo el Instagram, se la pasan de una aplicación a otra. Y eso es lo que le produce a ellos esta baja autoestima que están ahora mismo experimentando muchos de ellos. Entonces, la dificultad para el diagnóstico son desapercibidos, porque como un muchacho que está deprimido, estamos hablando 13, 15, 16, 17 años de edad, ¿qué hace? Se retrae. Entonces son los muchachos que no hacen ruido. En el salón de clases es el muchacho callado, en tu casa él va al cuarto, nos molesta, él no está metiéndose en problemas y bueno, uno lo deja, como uno dice, está pasando en esa etapa. Tenemos que preguntarles, tenemos que envolvernos en la vida de ellos. Pasa más, hablábamos de factores hormonales, la adolescencia, cambios drásticos, ¿pasa más entre hombres y mujeres o por igual? Por lo general vemos más incidencia de depresión en las mujeres que en los hombres. Aquí lo curioso es que cuando vamos a ver entonces suicidio, la incidencia de suicidio son mucho más efectivos los hombres que las mujeres. Me explico. Una mujer usualmente cuando va a intentar suicidio o una adolescente se corta o toma pastillas y es mucho más fácil rescatarla. Un adolescente, un hombre, cuando trata de suicidio se lanza un edificio, utiliza un arma de fuego. O sea, es más drástico en esa decisión final. Mucho más. Entonces son más efectivos, más eficientes quizás en ese sentido. Pero es interesante ver cómo en este momento el aumento que hay dentro de ellos de la automutilación también. Porque estos callados, estos retraídos que están deprimidos con mucha frecuencia, yo lo veo en la clínica todo el tiempo, se están cortando los muslos, se cortan los brazos. El dolor emocional es tan alto que ellos buscan un dolor físico para tratar de compensar. Y esto es algo que los padres tienen que estar bien atentos. Por eso tú lo ves muchos de ellos en verano, inclusive con unas mangas muy largas. Ahora, Alfredo, te pregunto, ¿esto ocurrió siempre y ahora es que tenemos conocimiento de esto o es algo nuevo? Siempre ha ocurrido, pero ha habido un alza marcada. Hay una epidemia en este momento, es una epidemia donde estamos perdiendo muchos de nuestros jóvenes a esta enfermedad. Es una enfermedad de salud mental. Sobre todo entre los latinos nos cuesta más trabajo buscar ayuda. El anglo es mucho más práctico para eso. Cuando identifica un problema, busca ayuda. Cuando es un tema de salud mental, el latino tiende a pensar, bueno, lo que tienes que tener un poco de fortaleza, tú lo que tienes es que ponerle más de tu parte. No, esto es una enfermedad.
Por eso nosotros los latinos decimos, abuelita padecía los nervios. No, abuelita era bipolar, abuelita necesitaba medicamentos. Sí, como que decía, antiguamente decían, fulanito está en las nubes y ahora dicen que es hiperactivo, ¿no? Sí, o tiene autismo. Ya. El papel de los antidepresivos, ¿es efectivo el antidepresivo en estos casos? Ya, hay dos líneas de tratamiento que sabemos que son efectivas y están probados ampliamente. El medicamento, la particularidad que tiene con los adolescentes sobre todo es que hemos encontrado que la incidencia de suicidio es alta. Y me explico, no es que el medicamento produce el suicidio, pero yo lo veo en pacientes donde cuando están muy deprimidos, la energía está tan y tan baja que no pueden ni siquiera actuar para intentar el suicidio. Entonces, cuando están tan y tan deprimidos, lo ves usualmente en la cama 14, 16 horas, no se quieren bañar, no se asean. Entonces, el peligro de la depresión, sobre todo en los adolescentes, es como yo les digo, es ese momento cuando rebotan de la depresión y empiezan a tener un poquito de energía, pero la ideación suicidia todavía está ocurriendo. Entonces, ya puedo actuar para ir a hacer lo que venía pensando, que antes no tenía la fuerza. Y por eso, de los momentos más peligrosos de la depresión es cuando empiezan a salir de la depresión. Y el efecto del medicamento es que es químico que lo está induciendo a que levante el estado de ánimo, pero no tienes el apoyo de la terapia. Cuando comparamos los estudios, los medicamentos, los antidepresivos, que son los famosos hoy en día, los que llaman los SSRIs. ¿Crean dependencia? No crean dependencia ni tolerancia. Trabajan con la serotonina principalmente y hay otros neurotransmisores que son lo que ellos target, que van a buscar. Pero ¿qué sucede? Cuando te retiran de ese medicamento no es que te vas en un síndrome de abstinencia, pero hay unos cambios grandes que ocurren y puede aumentar la ansiedad en ese momento. Ahora, cuando lo comparamos con psicoterapia, los medicamentos obtenemos igual de resultados que con los medicamentos. Me explico. La terapia cognitivo-conductual, cuando tomamos grupos de pacientes que están experimentando depresión, dan los mismos resultados con la terapia que lo dan con los antidepresivos. Ahora, cuando la depresión es sumamente severa, hay que combinarlos los dos para obtener mejores resultados. Estamos hablando de depresiones cuando la persona ya tiene idea de quitarse la vida, la persona ya no está funcionando. Estamos hablando, no va a la escuela, no está trabajando, se la pasa en la cama durmiendo, ya no se baña. ¿Eso lleva a las drogas también? Con frecuencia vemos que se automedican. Yo veo mucho, es lo que llamamos el diagnóstico, el dual diagnosis, el diagnóstico dual. Se sienten tan mal que cuando van y se toman una cerveza o se fuman un cigarro de marihuana, claro, químicamente te sientes bien, pero tienes el efecto de pico. Te sientes bien un momento y al otro día por la mañana caes más profundo de lo que caíste anteriormente. La montaña rusa. Y ese es el peligro cuando se automedican. Entonces, es cómico porque te llegan a veces a terapia y te dicen, yo no quiero químico. Sí, pero te has estado fumando marihuana o estabas usando cocaína para sentirte mejor. Entonces, hay que ayudarlos para que entiendan en ese paso. ¿Tiene cura? Sí, algo bien importante que todo el que nos escuche... Voy a ver si te formulo la pregunta correctamente. Cuando te digo tiene cura, ¿es un periodo de la adolescencia, es un periodo de nuestras vidas o el depresivo siempre es depresivo? La respuesta es sí. Sí hay algunos que van a tener a través de toda su vida episodios de depresión. Sobre todo hay un componente familiar, un componente genético fuerte. Hay un componente genético. Si tu padre, si tu abuela, si tu abuelo, si tú tienes en tu familia enfermedades mentales, tú tienes mucho... No, genético, no aprendido. Sí, genético. Estamos hablando genéticamente, estás predispuesto, tienes una mayor probabilidad de padecerlo. Ahora, lo más importante que yo quisiera que entendieran las personas esta noche es que esto es algo que le sucede a muchas personas, tanto como que existen medicamentos que vemos anunciados en televisión. Y esto es algo que la persona que está deprimida, si es tu hijo, tu sobrino, tu nieto o quizás el adulto que no está viendo, tiene que entender que no es la única persona que le está pasando. Y no tiene nada que ver con la inteligencia, coeficiente intelectual, con nada de eso. Es como sentirte que eres más débil porque te dio neumonía. Bueno, la depresión es una enfermedad química del cerebro. Y lo más importante es entender que existe tratamiento efectivo. No hay que continuar padeciendo esta enfermedad. Hay que ir ahora porque, bueno, hemos hablado de todo esto. Hay un padre, un hermano, una abuela, un amigo que nos está viendo y cree que hay un adolescente que conocen que tiene alguno de estos síntomas. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se debe hacer? Habla con ellos. Acércateles inmediatamente, déjales saber, mira, yo estoy un poco preocupado porque te veo que... ¿Y suelen ser receptivos? Sí, te vas a sorprender, te vas a sorprender. Cuando yo me siento con un paciente y yo le pregunto, ¿qué te sucede? ¿Te sientes deprimido porque te veo en la cara triste? Usualmente te dicen que sí. Si es con el padre, lo que no puedes estar arriba de ellos todo el tiempo, pero tienes que tomar un momento al lado y hacerlo con comprensión, con amor, con bondad y decirle, tú eres muy importante para mí.
yo a ti te amo tanto que yo no puedo mirar al otro lado y dejarte ver que estás deteriorándote. Entonces, hay algo que te está sucediendo. Yo estoy aquí para ayudarte. ¿Qué te sucede? Te veo un poco deprimido. ¿Es que estás triste? ¿Estás deprimido? Entonces empieza a elaborarlo. Si tú no tienes todas las herramientas, ve a un doctor, ve a un especialista, a un psiquiatra. Normalmente un adolescente o cualquier persona con un problema determinado, sobre todo si es un trastorno psicológico mental, es difícil el convencerlo y llevarlo a un especialista. ¿Cómo se convence a esa persona? Sí, ahí es donde tú, primero que nada, dejarle saber, como te decía, que es bien importante para ti esa persona, que tú lo amas y estás ahí para acompañarlo en el proceso. Y lo otro que tienes que separar es, no es que tú estás mal, no es que tú estás defectuoso, es que esto te está afectando en tu vida. Ve e indícale específicamente cuáles son las conductas que a ti te preocupan. He visto que has dejado de comer y has perdido peso. He visto que tus notas se han ido deteriorando. Me di cuenta que dejaste el equipo de soccer que pertenecías. Ve específicamente a cuáles son las conductas. Veo que estás llegando por las tardes y estás llorando. Sé específico y de esa manera separa. Yo a ti te amo, yo a ti te quiero, pero veo estas conductas que a mí me preocupan. Vamos a buscar ayuda para estas conductas que te están afectando, porque para eso existe ayuda. Es la mejor manera que puedes. Si no, busca un profesional, edúcate para identificar los síntomas. Hay una página muy buena en internet que es NAMI, NAMI.org. .org, es National Alliance of Mental Illness, y tiene un tab en español que te va a identificar todos los síntomas de las enfermedades mentales principales, y el de depresión tienen una muy buena página que va a hablar de todos los síntomas, desde los problemas de concentración y memoria, que es uno de los problemas grandes que tienen los adolescentes. Cuando tienen depresión no le va bien en la escuela, y al no irle bien en la escuela tienen problemas con la familia. Es un círculo vicioso. Es una bola de nieve que se va aumentando y tienes que buscar ayuda. Entonces vas a verlo donde le cambian los patrones de sueño, le cambian los patrones de alimentación, le cambia el nivel de energía, empiezan a tener lo que llamamos anedonia, donde falta de disfrute. No, las actividades que antes le daban placer, si le gustaba ir a la playa, le gustaba antes ir a bailar, tú vas a ver que van a ir poco a poco eliminando estas actividades. Hay unos síntomas específicos que nosotros intervenimos, y hay también una manera de acercarnos cuando hay sospecha de que hay ideación suicida. Hay que tener el oído muy atento a cuando tu hijo te dice, ya yo no creo que vale la pena vivir más, o ustedes estarían mejor si yo no estuviera ya aquí. Son señales importantes. Ahí lo tienen en pantalla, www.nami.org para información, y también puede entrar allí para recibir información en español. Muchísimas gracias, Alfredo, por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso, reportan